A la palabra, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante. Gloria a Dios. Para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que fuese sobre mi altar, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el altar, en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Bendito el nombre de nuestro Dios. El varón de los tuyos que yo no corte del altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fine, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Gloria al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos esta mañana, presentamos este tiempo, este programa lo ponemos en sus manos, bajo su cuidado, su dirección, su cobertura, su respaldo. Le pedimos que usted nos ayude a hablar su palabra, que hablemos con denuedo, que hablemos como debemos hablarla, que no sea palabras persuasivas de humana sabiduría, que sea el Espíritu Santo poniendo las palabras que edifiquen, que confronten para el cambio. Que tu palabra nos limpie, nos libere, nos liberte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dios honrará a los que le honran,
Eso es una ley irrevocable. Gloria al Señor. Irrevocable es esta ley. Grábese en su mente y en su corazón que Dios siempre honrará a los que le honran, y que siempre le va a ir mal a aquel que no tome en cuenta a Dios para su vida. Eso es así. Dice la palabra que vino un varón, y este era un varón de Dios, a Elí. Elí era el sacerdote, pero sucedió algo, y es que más bien sucedía en los versículos anteriores a esto, desde el versículo 12 en adelante del capítulo que hemos leído. La palabra de Dios narra el pecado de los hijos de Elí. De modo que Dios envía a un profeta. Me llama la atención que este profeta no quedó aquí registrado su nombre. Y es que así debe de ser. No es nuestro nombre. No tenemos que robarle la gloria a Dios. Mire, este profeta, lo que sabemos es que dice la palabra, oiga, que era un varón de Dios. Era un varón de Dios el que envió Elías. Podría ser incluso hasta un ángel, pero la Biblia lo que dice es que vino un varón de Dios a Elí y dijo: así ha dicho Jehová. Mire, estas son palabras de Dios. Esto es lo que está comunicando el varón. Es la palabra de Dios, y le dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi casa, por mi sacerdote entre todas las tribus. Está hablando de la tribu de Leví. Recuerde que todo sacerdote en Israel era levita, aunque no todo levita era sacerdote. Entonces le dice: para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Entonces, será la bendición de Dios, el ser elegido, el ser tomado en cuenta como familia, como tribu, para ejercer el sacerdocio. Pero mire, los hijos de Elí eran malvados. Dice, le voy a leer un poquito para que usted recuerde. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Pero mire qué tremendo lo que sucedía en ese tiempo. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Pero eran sacerdotes impíos. No tenían, mire, versículo 12, qué tremendo. Los hijos, se lo repito, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
¿Cómo es posible que alguien que ministra en el altar? ¿Cómo era posible en este tiempo que aquellos que eran los sacerdotes fueran impíos, que no tuvieran conocimiento de Dios? Estos eran hombres perversos. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así, y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto era parte de lo que hacían estos hijos de Elí, impíos, sin conocimiento. Que esto, yo no sé a usted, pero a mí me impresiona. Me llama mucho la atención que los que ministraban, que menospreciaban la ofrenda de Jehová. Eso, en este tiempo, esa ofrenda era algo sagrado. Era consagrado para Dios, o sea, era algo santísimo. Y delante de los ojos de Dios, esto era un pecado muy grave. Yo entiendo, y lo he hablado muchas veces, que delante de Dios no hay una categoría de pecado la cual Dios abomine menos que a otro. Pero esto, menospreciaban la ofrenda de Jehová. Dice la palabra, oiga esto, me voy a ir un poquito más adelante. Dice, versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo, oiga esto, impresionante, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mire, impíos. ¿Qué se puede esperar de alguien que, aunque tenga un cargo, responsabilidades, liderazgo, que por influencia esté en el ministerio, pero que no tenga conocimiento de Dios? Dice la palabra en el versículo 22 que hemos leído, y dice que los sacerdotes, o sea, los hijos de Elí, aparte de que menospreciaban la ofrenda de Jehová, dice que dormían. Oiga esto, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto era una costumbre de muchas, de que habían mujeres, habían doncellas que eran dedicadas para eso, para estar ahí en el templo. ¿Sabe qué hacían estos hombres? Los sacerdotes, los hijos de Elí, los impíos, los que no tenían conocimiento de Jehová, dormían con estas mujeres, con las que velaban a la puerta del tabernáculo. Mire qué contaminación. Esto fue lo que subió delante de los ojos de Dios, delante de la presencia de Dios. Y por eso Él envía a este varón para anunciar el juicio. Estos eran los hijos que Dios declara y proclama que en un solo día morirían. Y así fue.
vemos cómo estos hijos de Elí eran impíos. No conocían a Jehová. Pero como era el papá, el sacerdote, ellos también ejercían el sacerdocio. Y por eso Dios envía a este varón. Y el pecado de Elí, porque usted me dirá, pero de Elí, ¿por qué? Bueno, le he leído en el versículo 22, donde dice la palabra: pero Elí era viejo y oía de todos lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es una contaminación terrible. Elí escuchó, o sea, oía de todo Israel lo que hacían sus hijos. Y dice, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, les dijo: ¿por qué duermen ustedes con las mujeres que velan ahí a la puerta del tabernáculo de reunión? Le dice: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. ¿Entiende eso? Le está hablando él, le dice: yo ya sé, yo he oído, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, o sea, acá en la tierra. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Entonces, aquí había un plan de Dios que había decidido castigar, traer juicio sobre estos jóvenes, estos varones impíos. Estamos hablando del tiempo de la ley, y Dios siempre quitaba el pecado. Él siempre Dios decía: yo con esto limpio al pueblo. Entonces, pero Dios juzga, Dios le recuerda, le hace saber a Elí que él honró más a estos hijos impíos que a Dios. Oye, qué grave esto. El honrar más a alguien, aunque sea familia, sabiendo que anda mal delante de Dios, pero no hacer nada al respecto. Más adelante, cuando Dios comunica al joven Samuel el juicio que vendría, le hace recordar una vez más a Elí. Allí le dice: tus hijos pecaron, tus hijos han hecho lo malo y tú no les estorbaste. El padre tiene que ser un estorbo para los hijos cuando los hijos quieren vivir una vida de pecado. Mire que esto es lo que hoy se mira por doquier en la iglesia del Señor, en la iglesia de Jesucristo. Cuánto líder, cuánta gente que está al frente del ministerio, como apóstol, como profeta, bien sabe el proceder de algunos líderes, de algunos pastores, de algunos ministros.
bien conoce. Y ha habido mucha gente que le ha dicho, mire, el proceder de fulano, mire, con evidencia. Pero no han hecho nada al respecto. Ahí están chineando al pecado. Son los que con los que más se lleva, son los que con los que están más cercanos. Y pareciera que Dios no vio, pero Dios lo ve todo. Y más temprano que tarde, si somos tomados en cuenta por Dios, vienen las consecuencias. Dios trae disciplina. Dios había resuelto que estos hombres iban a morir. Y por eso cuando Elías habla con ellos, Dios no permite que ellos reaccionen. Dios no permite que ellos contesten favorablemente. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso, si me adelanto un poquito, Dios le dijo, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Aleluya. Así le dijo. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Se acuerda cuando David estaba comenzando su reinado? Entonces dijo David unas palabras, son proféticas, y David está representando a Dios. Dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. O sea, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. David está diciendo, los que van a estar dentro del palacio, los que van a estar sirviendo, los que van a estar aseando, los que van a estar en el jardín, los que van a estar desempeñando cualquier labor, eso va a tener que ser gente fiel. Es que si hay algo lindo, es la fidelidad. Cuando usted tiene un equipo de trabajo en su empresa, en el ministerio, y que pongamos de nuestra parte para ser hombres y mujeres fieles. Es lindo. Pero déjeme que hable un poquito de los versículos, porque me fui un poquito atrás para recordarle lo que era que Dios estaba juzgando, lo que Dios estaba diciendo. Entonces le dice, versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, oiga esto, aquí está, ¿ve? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, estos hombres tenían un ayudante. Y los versículos que hemos leído dice que metían aquel gancho y todo lo que salía en él era para el sacerdote, o si no de la grosura. Le decían el ayudante, dame esa carne cruda para el sacerdote. Y el que estaba ofreciendo el sacrificio, hay que cocerla primero. Le dijo, no, dámela así cruda. Si no me la da, entonces te la voy a quitar por la fuerza. Mire, qué tremendo. Estamos hablando de la ofrenda para Dios. Estas son algunas de las palabras que se sacan de contexto hoy, porque hoy toda la palabra en algunos lugares la predican solo para hablar de pacto.
para hablar de que la gente pacte para ser sano, pacte para ser salvo, pacte para salir de la deuda, pacte para que sus hijos, para que su familia salga de la droga, del alcoholismo. Pero Dios aquí le está diciendo, Dios le manda este mensaje a través de este varón a Elí y le dice, oiga esto, has honrado a tus hijos más que a mí. En esa palabra usted, según nos caiga, porque esta es la palabra más como una espada de doble filo. ¿A cuánto Dios le dirá, has honrado más a tu esposa que a mí? ¿Has honrado más a tus padres que a mí? ¿O has honrado más a tu esposo que a mí? ¿Has honrado más a tu trabajo? ¿Has honrado más a tu empresa, tu negocio, que a mí? ¿Qué habremos honrado más? ¿O a quiénes habremos honrado más que a Dios? Elí tenía que decir, hijos, con todo el dolor de mi corazón, pero ustedes no pueden seguir ejerciendo el sacerdocio. Dijo un varón, en una ocasión le llamaron la atención porque siendo pastor, sus hijos, creo que sus hijas estaban en pecado, estaban en fornicación y casualmente viviendo en el mismo lugar donde se celebraban las reuniones. Se sentaron con él, le hicieron ver que no estaba bien, que mientras ellos estaban adorando al Señor, sus hijas estaban allí con sus compañeros con quienes no estaban casados. Y cuando le hicieron ver que no estaba bien eso, renunció al ministerio, a la iglesia, y se quedó con sus hijos, con quienes estaban en pecado. No se necesita ser muy conocedor de este asunto para saber que eran sus hijas e hijos, que si ya estaban formando, si habían decidido llevar una vida de pecado, tenían que apartarse de la casa. Pero cuánto padre hoy consentidor del pecado, cuánto ministro que prefiere y honra mejor al hombre, al amigo, al familiar, que a Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todo lo ofrecido. Mire que hay gente que se siente muy bien porque en cuanto al trabajo ha prosperado. En cuanto al trabajo todo está bien. En cuanto a la familia, a lo mejor puede estar bien. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Pero ¿cómo está delante de Dios? ¿A quién usted y yo habremos puesto en el lugar de Dios? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Escuche esto. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga. Aquí viene. Porque yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Escuche eso. Le dice Dios: yo había dicho que tu familia, que tu casa, que en una generación de sacerdotes estarían delante de mí siempre. Pero le dice, ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. El pecado y el rehusarse a salir de él, aun cuando hay una advertencia, aun cuando hay ese conocimiento. Porque cuando usted peca por ignorancia se condena. Pero cuando usted sabe que lo que usted está haciendo está incorrecto, eso es maldad. Entonces, el pecado y el rehusarse a abandonar esa práctica puede traer como consecuencia que Dios cambie de opinión en cuanto a lo que Él había pensado hacer en su vida o a través de su vida. Aquí hay un cambio de lo que Dios había dicho antes y le dice: porque yo honraré a los que me honran. Yo no sé si usted es alguien, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que usted es alguien que dice: a mí me gustaría, porque es lindo, es algo especial ser honrado, nada más ni nada menos que por Dios. Pero aquí hay es una promesa condicionada que dice: yo honraré a los que me honran. Estoy seguro que nunca, jamás Dios se va a quedar sin honrar a alguien que lo honre. La pregunta aquí es: ¿está usted honrando a Dios? Porque si usted está honrando a Dios, le profetice a alguien o no le profetice, Dios lo va a honrar. Porque hay gente que se basa a lo que le dice el hombre. Aquí vengo por una palabra, le dice. Y a veces hay espíritus en uno y espíritus en el otro, engañadores, mentirosos. Le dice: yo veo cielos abiertos sobre tu vida. Le sucede como aquel que le dijo: mira que yo veo que te viene algo grande, le dijo. Le dijo: yo la recibo en el nombre de Jesús. No me malinterprete, pero al día siguiente le cayó un gran portón encima. Que estamos acostumbrados a que nos digan que viene la bendición, que hay puertas abiertas, que los cielos están abiertos. Oh, dice: ya me dijeron. No, es que no es lo que nos digan. Es de analizar cómo estoy yo. Porque Dios dice: yo voy a honrar a los que me honran. Es muy clara la palabra cuando dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, le decía, los mandamientos, Jehová también te va a poner por encima de todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No es así como dice uno: te voy a soltar una palabra de bendición, vos. No, esta es la palabra de bendición, la palabra profética más segura. No es asunto de lo que usted venga y me diga: mira que yo siento decirte esto, vos. No, aquí está la palabra, mire. Solo nos toca obedecer. Solo honre a Dios. Solo viva conforme a su voluntad.
Solo camine conforme y viva conforme a las sagradas escrituras. Yo veo un montón de gente predicándole a todo mundo. Y haga esto, tiene que hacer esto, mire esto, y va de predicar y va de predicar. No, abandone esa vida de pecado usted. Predique con el ejemplo, no predique con publicaciones, con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Comience por su propia vida. Salga del pecado, huya de la fornicación, salga del adulterio. El pecado es pecado. Y hay muchos líderes que bien sabe la conducta. Son capaces de decir, hay que esté, dice. Hace más daño si lo saco del ministerio. Mire, yo honraré a los que me honran. Después menciona ahí, vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y así fue. Y cuando le trajeron la noticia a Elí de que sus hijos habían muerto, se fue para atrás y también se murió. Dijo, yo me voy a suscitar un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Iglesia del Señor, iglesia de Jesucristo, ya es tiempo de que seamos fieles a Dios, que practiquemos la santidad, que seamos sumisos, que nos sometamos a Dios y dejemos a un lado tanta idolatría, que el varón de Dios, que el hombre de Dios, que el ungido de Jehová. Queremos ser honrados por Dios, honrémosle. Dios siempre va a cumplir. Deje de decir usted, no, ¿sabe cómo dice mucha gente? 3 días de ayuno y sucede esto. 3 días de ayuno y sucede lo otro. No, hombre, no se engañe. No es cierto. La oración, el congregarse, el ayunar, nunca es para obligar a Dios a hacer algo. Debemos hacer todo lo que hacemos por agradecimiento y no para que Dios haga. Pero que esta palabra nos lleve a reflexionar. ¿Estoy honrando a Dios? ¿Será que me he puesto a mí mismo antes que a Dios? ¿A mi familia? ¿A los hermanos? ¿A la congregación? ¿Al pastor? ¿A quién he puesto antes que a Dios? Saludos para hermana Iris Manuele, Flori Rosales, Marbeli Asturias. Flori Rosales dice, gloria al Señor, ahí está. Saludos para hermana Marisela Bustillo, una colonia Bellavista.